Quiero discutir en este video todas las veces que en mi vida cambié de identidad, podemos decir, que cambié muy profundamente, muy profundamente, y, y mi experiencia en estos profundísimos cambios, no solo de identidad, sino de energía, de autoimagen, de autopercepción y de percepción en general, y con autoimagen también la imagen de la vida misma, ¿bien? Y creo que estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta si queremos realmente eh, tener una experiencia de vida distinta, generar cambios en nuestra vida, ¿bien? Eh, y como dicen muchas personas, que los cambios son de adentro hacia afuera, ¿bien? Y yo no tengo todo resuelto, digamos, pero es muy fácil para mí cambiar de, cambiar de identidad, de personaje interpretado. Y con esto vamos a la primera vez que cambié, que digamos, a la vez más significativa que cambié de identidad. Todo esto empieza cuando, eh, diría que muy de niño. Bueno, todos de niños jugamos a interpretar personajes, ¿verdad? Es como algo supernatural de, de la infancia, ser un puro potencial, una bola de energía de puro potencial. Y cuando somos una bola de energía de puro potencial, eh, explotamos en energía y podemos ser superhéroes y un montón de cosas. Bien, ahora, yo cuando era niño tenía que navegar eh, el mundo, siendo el menor de tres hermanos, en una realidad bastante caótica, eh, en la que yo verdaderamente no, no tenía una identidad marcada. Eh, no tenía una identidad marcada como las demás personas a mi alrededor. Yo era como más quieto y callado la mayoría del tiempo. Obviamente también tenía mis eh, cosas y por momentos sí tuve una identidad más marcada, pero eh, me acuerdo empezando la escuela, no me acuerdo cuando dejé de ir al jardín de infantes, eh, o a la jardinera como se dice acá, eh, y, y me pusieron en una escuela que se llamaba Elio Fernández, que era una escuela privada, una escuela con uniforme y todo era mucho más, una escuela blanca y negra, literalmente, blanca y negra. Eh, los pisos eran como un tablero de ajedrez, a mí no me gustaba nada, venía de un jardín de infantes, de una jardinera súper colorida eh, y alegre, y tenía mis amigos, las niñas que me gustaban, eh, y bueno, a los 5 años de edad mis padres se separaron y mis padres se separaron y, y al mismo tiempo eh, mi padre se mudó, mi madre también se mudó, eh, y al poco tiempo, al otro año, o muy cerca de esa etapa, empecé en esta nueva escuela, me separaron de todos mis amigos, de la vida que tenía. Bien, todo cambió para siempre, la infancia terminó eh, de manera abrupta y violenta, y ya no podía ser quien era antes, porque esa vida ya no existía. Eso es lo que pasó. Esa vida ya no existía y ya no podía ser quien era antes, y ahí es cuando empecé a ser, digamos, para poner las cosas en orden, un niño quieto y callado y inseguro. Me sentí abandonado, sentí que hice algo mal, probablemente.
Me sentí solo, no entendía lo que estaba pasando. Eh, Mis padres parecía que no tenían otra opción. O al menos así se comunicaban conmigo. Mira, te tenemos que dejar acá. Aunque no querés y no te gusta y tenés miedo y la pasas mal, eh, adiós, suerte. Y para mí fue terrible, para mí fue terrible. Estaba solo, no tenía amigos. Y no sabía quién ser, porque toda la vida que tenía, que recordemos cuando somos niños, no estamos diferenciados. Eh, Toma cierto tiempo, digamos, en la vida, desarrollar el yo individual, el ego, el, la diferenciación entre el yo y el otro y los demás y el entorno y todo. Eso, ¿viste? Eh, entonces, bueno, eso es a lo que Carl Jung llama el proceso de individuación, ¿bien? Que es mucho más complejo que simplemente eh, identificarse con algo, sino que es realmente encontrar la individualidad de uno mismo. ¿Bien? Ahora, lo que me sucedió a mí es que a muy corta edad eh, ese proceso se vio interrumpido y destruido. Y de repente estaba en un entorno nuevo, con personas nuevas, no tenía amigos, no tenía a nadie. No tenía amigos, ¿eh? No tenía a nadie. Mis padres ya no estaban tan cerca, estaban separados. Tenía a mis hermanos más cerca porque iban a la misma escuela. Eh, Mi hermano grande iba al liceo, pero mi otro hermano, que era 3 años mayor que yo, estaba 3 años encima de yo estaba en primero, les dan cuarto. Pero no tenía amigos. Y me doy cuenta, viéndolo ahora en retrospectiva, y incluso me di cuenta en ese momento, porque siempre tuve esa camarita web que tenemos todos que nos observa todo el tiempo en nuestra vida, que es parte de nuestra conciencia. Y en ese momento me di cuenta que algo se quebró terriblemente en este diente. Es un, es un diente es un colmillo de caballo. Algo se rompió y yo ya no existía. Yo sentía que no existía. Es como que adentro mío hay una nebulosa, una confusión muy grande, muy grande, muy grande. Y yo no sabía qué estaba sucediendo. De repente todo era gris, blanco y negro. Y yo me sentía como un esclavo negro, encerrado en la escuela todo el tiempo, como una aguja que enhebro y que ato con un nudo y después entierro, clac, y me muero. Entonces, nada, en ese momento mi vida cambió y mi desarrollo eh, emocional, cognitivo, el desarrollo de mi personalidad se pudrió y eso me hizo muy inseguro en el ámbito social, parezca o no. Y porque, porque tenía amigos con los que me sentía cuando tenía 4 o 5 años, 3 4 o 5 años. Tenía amigos con los que me sentía, incluso amigos en el barrio que vivía. Eh, por lo menos era un personaje que me gustaba hacer. Vivía en el barrio de Villa Dolores. Y a partir de ahí no sé, mi vida se convirtió en un roller coaster. Y nunca tuve más, nunca pude
sostener nada. Bueno, a partir de ahí empecé a ir a esta nueva escuela, a la cual dejé de ir a los 14 años, o sea, ya en secundaria, en el liceo. Bien, a Livio Fernández. Yo no la pasaba bien, me gustaba que tuviese, por ejemplo, teatro. Aunque nada de lo que te lo enseñan de forma en que lo vas a disfrutar. Depende mucho del docente también, pero siempre odié la escuela. Siempre me pareció una cárcel. Siempre la detesté. Siempre me pareció insano, inhumano. Y me sigue pareciendo. La escuela obligatoria. Que los... Bueno, whatever. Niños de muy escasa edad estén obligados a ir a la escuela, estén obligados a ser abandonados por sus padres y a ser sistemáticamente oprimidos. Obligados y extraigamos nuestra conciencia de ese paradigma, ¿sí? Extraigamos nuestra conciencia de ese paradigma. Esta es mi experiencia y presentemente estoy concentrado no en lo que no quiero, sino en lo que quiero. No en lo que sé que no se puede sostener y que se está transformando constantemente, con suerte, sino en el lado sano de la vida, digamos. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Con qué empecé el video? Bueno, mi vida nunca fue la misma y una profunda tristeza se instaló en mí. Una tristeza que me apagó, que apagó a mi yo niño, me apagó completamente y ya no hablaba, ya no existía prácticamente la mayoría del tiempo. Eso me marcó para todo lo que hice después en mi vida, para todo lo que intenté traer de vuelta. Traer de vuelta a mí mismo en realidad, pero volver a tener vínculos en los que encajo, verdaderamente. Nunca más me pasó eso. Y por suerte, en mi adolescencia me volví mucho más conectado con mis emociones otra vez, mucho más emocional. Me enamoraba mucho, siempre me enamoré mucho, siempre me enamoré mucho. Y tuve muchos amores platónicos. Cuando venía... Esto es curioso, siempre me gustaba una nena que parecía como súper lejos, tipo como que estaba allá y yo estaba acá, ¿viste? Me sentía muy separado del amor, de sentirme, sí, me sentía separado, porque, a ver, todo lo que no tenemos integrado lo proyectamos afuera. Me explico, entonces cuando tenés una necesidad que no te deja vivir, que que es lo único que existe en la vida, pensás en una persona de la que estás enamorado, lo único que existe en la vida es eso. Es porque no
porque hay una parte de tu alma que no la encontrás y, y proyectas su imagen en otra persona y querés estar con esa persona porque es algo muchísimo más profundo, es algo que viene de quizás probablemente del momento en el que te fragmentaste, que tu personalidad, tu conciencia o tu alma se fragmentó, se rompió, digamos, y dejaste de sentirte completo como, como te sentís al nacer, podemos decir, probablemente, o antes de nacer. Entonces a mí me pasaba eso, me enamoraba de una manera in- in- indescriptible y mi mundo giraba en torno a la chica de la que estaba enamorado en el momento. Y me pasó incontables veces. En primero de escuela, a los 6 7 años, 6 años, 6 años, me enamoré de una chica que estaba tipo en sexto. O sea, tenía 6 años más que yo, tenía 11. Para mí era una adulta o un adolescente grande desde mi visión de 6 años. Pero estaba locamente enamorado. Y al mismo tiempo me enamoré de una chica de mi clase, se llamaba Pía, la Pía, se llamaba Pía. Y estaba enamorado mal de ella, mal. Pero por alguna razón siempre sentí que no podía ser para mí. Viste que, claro, sentía que no podía ser para mí. Nunca. Y a veces incluso me enamoraba de personas que probablemente que ya sabía que no se iba a poder o lo que sea, para, no sé, para que se cumpla la profecía y tener, tener